hermanos, que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Y ahí vamos a buscar el capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 23. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Oremos, hermanos. Señor, confiadamente nos acercamos a ti, implorando tu gracia y tu misericordia, clamando que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros y que Espíritu de sabiduría abra nuestro entendimiento, disponga nuestro corazón. Señor, a ti clamamos para que tu voluntad nos sea revelada y tu gracia nos permita acoger tu palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padres entendidos en los tiempos defienden sus familias con sabiduría y diligencia. Ese es el tema que el Señor ha preparado para nosotros este día, con un énfasis especial en los padres, en los papás. Y quisiera que nosotros viéramos algunos aspectos necesarios antes de ver esta porción que hemos leído. Lo primero es que desde el principio Dios destacó la importancia, la gran importancia de los padres. Así como a Eva le dio el privilegio de la concepción, la maternidad. A los padres Dios los eligió, les dio el privilegio de ser los que engendran, tal y como lo enseña la palabra, el que vincula la familia, el que identifica la familia por su nombre y con su nombre, y está presente y representa esa familia continuamente. Cuando nosotros leemos el Génesis capítulo 5, empieza Dios hablando, poniendo a Adán como ejemplo, siendo el primer hombre,
y dice claramente, Adán engendró hijos e hijas. Y de ahí en adelante usted ve cómo se repite esa frase con cada uno de los padres engendradores. Y es que el hombre es, nos lo ha enseñado la ciencia en este tiempo, el que establece el sexo dentro de la familia. Así que así, repito, como la mujer es la madre, el hombre es el padre, el engendrador. Lo segundo que quiero que veamos es que del padre venía el nombre de la familia y el nombre que se daba a los hijos. En la Biblia continuamente vemos Jacob, hijo de Isaac. Vemos Abraham, hijo de Taré. Eran los padres los que daban el nombre, los que identificaban la familia. Volvemos a Génesis 10, versículo 10, y dice, estas son las generaciones de Sem, Cam, Jafet. Y entonces empieza a decir, de aquellos que fueron luego los que poblaron la tierra, empieza el Señor a decir cómo fue la descendencia de cada uno de ellos. El tercer aspecto es que del padre venía la provisión para la esposa y los hijos. Génesis capítulo 30 dice que Jacob le dice a Labán, un tío muy abusador que fue su jefe durante 14 años, le dijo, ¿cuándo proveeré yo también para mi familia? Los padres son los encargados, según Dios, de la provisión de la familia. En el punto número 4, sobre el padre recaía la autoridad para conducir la familia. No es que la madre no la tuviera, es que el padre, porque Dios lo hizo para estar presente, para ser visible, para estar siempre con la familia, sobre él recaía esa autoridad para conducir, dirigir, dar pautas hacia lo que la familia debía hacer y hacia dónde se debía conducir. El próximo elemento que Dios nos enseña es que del padre salía. El padre era modelo de sabiduría, de firmeza, de precaución y de sacrificio. Del padre debía salir la palabra de sabiduría. Dios espera, así lo hizo desde el principio, que los padres puedan ser personas que de su interior salga sabiduría para su familia. Que de su interior salga firmeza, no autoridad destructora, sino autoridad que edifica, esa autoridad que ayuda, que pone fronteras salvadoras a la familia. Y del padre, de ese hombre, Dios esperaba que todas estas cosas y otras más que por tiempo estoy reduciendo, de este padre saliera el beneficio, la bondad, la gracia que guardaba la familia. Al llegar a este punto, para mí es muy importante que nosotros recordemos algunas cosas que Dios, de nuevo repito, establece desde el principio. Fíjense, hermanos y amigos, Dios designó la familia para ser el núcleo inicial de las naciones. Yo quiero que esta noche, por favor, pongamos atención. Nosotros regularmente oímos muchas cosas, escuchamos mucho lo que la palabra dice, pero ponemos poca atención. Yo quisiera pedirle a los jóvenes que oigan esto, especialmente ellos, porque aunque está dirigido a los padres, ustedes van a ser los futuros padres. Y Dios quiere que ustedes aprendan a ser padres desde ahora. Que ustedes aprendan lo que es el modelo funcional, real de Dios para la familia. Y Dios nos enseña en Génesis 10:1, y les pido que vayan ahí, para que veamos esta porción juntos. Génesis capítulo 10, el versículo 1. Hago énfasis en este versículo. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafé, a quienes les nacieron hijos e hijas después del diluvio. En el versículo 5 dice, de estos, es decir, de estos hijos de Noé, se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a las familias en sus naciones. Los versículos 10, capítulo 10, versículos 2, 11, 20 y 21, vuelve a repetir la misma construcción. Se repite la misma estructura, cada vez refiriéndose a cada uno de los hijos de Noé.
Y entonces yo quiero que ustedes vean este gráfico para tenerlo bien claro. La Biblia dice de estos, está hablando de los hijos de Noé con sus esposas, los que salieron del arca. Y luego esas personas son los padres de los cuales saldrían los hijos y las hijas. Y esos hijos e hijas formaron las familias. Y de esas familias, dice Dios, surgen las naciones. El núcleo de una nación está en sus familias. Por favor, hermanos, despierten esta noche. Ante los peligros que nosotros tenemos, es necesario que por lo menos el pueblo de Dios sepa claramente que desde el principio Dios estableció que las familias fueran el germen del cual saldrían, al ir aumentando la descendencia, saldrían las naciones. No hay nación ni sociedad sin familias. Y cuando la familia y la familia se descalabra, rompe el concepto divino de lo que es, va a haber problemas, sin dudas. En esta dirección es importante que nosotros recordemos, en segundo lugar, que la voluntad de Dios siempre ha sido bendecir las familias. No solo formarlas, sino bendecirlas. Cuando nosotros encontramos la historia de Dios llamando a Abraham, capítulo 12, versículo 2, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y el versículo 3 dice, la última frase, y serán benditas en ti. No dijo algunas familias, sino todas las familias de la tierra serán benditas en ti. A través de quien Dios reinserta la promesa de bendecir las familias. A través de uno que no era padre todavía, pero al que Dios llamó Padre de multitudes, Padre enaltecido. Todo por la fe. Dios declara que a través de Abraham volvería la bendición a la tierra. Las familias individuales serían bendecidas por medio de Abraham. El próximo aspecto de esto que Dios desde el principio establece también es que Dios reunió las familias para que compartieran juntos momentos de gran importancia. Vaya poniendo todo esto, este esquema, vaya reteniéndolo. Dios reúne las familias cuando van a vivir momentos de gran experiencia. Y entonces dice Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación. Dios le habla a Moisés y a Aarón para que ellos digan, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ese era el día de rescate, el día de liberación, el día que Dios iba a sacar a Israel de la esclavitud, el día en que habiendo prometido a Abraham 430 años antes, que un día saldrían, que Dios los sacaría de la nación que los esclavizaría, ese día Dios cumple la promesa. Ese era día de libertad, ese era día de redención. Ese era día en que se iniciaba, los hijos de Israel iniciarían el Israel como nación. Así que Dios ese día le dice a todos los padres, tomen un cordero, ustedes son los responsables, maten el cordero, tomen la sangre, pónganlo en los dinteles de la casa para que sus familias, sus hijos sean protegidos, guardados, para que cuando el ángel de la muerte pase, ellos no sean tocados. Son los padres los responsables de guardar, cuidar, para que su familia no sea atacada, destruida por el enemigo. Yo quiero que por favor vea otra vez a Dios reuniendo familias. Cuando el tabernáculo fue levantado, Dios ordenó la organización, escuche bien, de todos los hijos de Israel, que él llamaba el campamento de Israel, conforme a sus casas paternas, y ordenó que fueran así, colocadas así, alrededor del tabernáculo, para que todas las familias estuvieran cubiertas con la bendición de la nube y la protección y presencia de Dios.
Dios no quiere que ninguna familia esté lejos de su presencia. Estableció desde el principio que quiere que las familias estén cubiertas, guardadas por Él. Ese es el deseo de Dios. Por supuesto, nosotros podemos organizarnos de otra manera y hacerlo de otra manera, pero lo que Dios quiere es que estemos dentro de esa cobertura gloriosa que es la del Señor. Leo el versículo por la importancia que tiene, realmente 2 versículos. Números 2, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel, escuche esto ahora, acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas o estandartes o banderas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. El Señor eligió que alrededor del tabernáculo las familias acamparan, tríadas, cada uno con los nombres de sus tribus, pero cada tribu tenía su bandera. Cada tribu se podía identificar dentro del campamento, porque Dios quiere que las familias tengan identidad. Dios quiere que las familias tengan identidad. No se trata solo del apellido, sino de una identidad espiritual, real, que cada familia, Dios quiere, y más cuando se lo dice a su iglesia, las familias cristianas puedan ser identificadas por la esperanza que tienen, por el amor que tienen, por la capacidad de servicio que tienen. Esa es tu bandera en este día. Dios quiere que ustedes como familias, empezando por los padres, tengan identidad. Así que dice que Dios los colocó por familias, familias identificadas, familias visibles, familias reales, con la autoridad y con la presencia de Dios. El otro aspecto es que Dios reunió cuando debían continuar levantando el muro que había sido destruido. Y esta es la lectura que hemos acabado de escuchar. Yo quisiera que a partir de ahora, con todo este preámbulo, nosotros veamos lo que significa en este tiempo esa historia que Dios nos da. Israel había tenido que salir del exilio, ustedes saben la historia, y en algún momento Dios empieza a levantar personas que amaban a Dios, que amaban su palabra y que amaban su nación. Uno de estos hombres fue Nehemías. Y vamos a leer el versículo 17 del capítulo 2, porque Nehemías sale una noche, 3 días después de haber llegado a Israel, y hace un recorrido silencioso, solo él, para ver la condición real de cómo estaba el muro y estaban sus puertas. Una familia sin muros, una familia sin puertas, es una familia que está a la intemperie del mal. Si la familia no tiene quien la proteja, que la proteja, está expuesta a cualquier daño. El pueblo de Israel, especialmente las familias que vivían ya ahí, estaban totalmente desprovistas. Abusos que se cometían continuamente en contra de ellos por no tener ese muro defensor. Este hombre a quien Dios toca, que vivía en Susa en ese tiempo, era copero del rey, es llamado por el Señor, y entonces dice la palabra que él hace un recorrido silencioso. Esa es una de las cosas que el mundo ha perdido. Captar el problema y su gravedad primero. Darse cuenta de qué está fallando, qué no anda bien. Entender por medio de ese conocimiento qué es lo que se puede hacer. Nosotros vivimos en un mundo donde todo se publica. Vivimos en un mundo donde la privacidad ya no existe. Vivimos en un mundo donde la gente cuenta sus problemas más íntimos en la televisión, en el internet, donde quiera. Pero la estrategia para una familia sabia es poder captar qué está ocurriendo sin publicarlo. Para pedir a Dios cómo hacer, de qué forma atacar, cómo ir en contra de aquellas situaciones que están a punto de lesionar la familia. Y allí dice, quiero que usted lo vea, él reúne después al día siguiente a los nobles y principales y al pueblo, y les dijo, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta.
y sus puertas quemadas a fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más tiempo en oprobio. Y entonces ellos le respondieron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ahora, aquí hay una radiografía de la situación que viene este hombre de fuera a darla. Y entonces los que vivían ahí oyeron y respondieron, sí, vamos a levantarnos, vamos a edificar el muro, vamos a poner las puertas. Y eso quiere decir, hermanos, número uno, cada vez que Dios ve que los muros que deben defender la familia están siendo dañados, destruidos, Él levanta personas para decir, es hora de levantar, es hora de proteger, es hora de decir lo que hay que hacer. Pero es necesario que los que escuchen respondan. Y allí hubo unidad de espíritu. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Hay un propósito, se habla una misma cosa. Y es que cuando la Biblia nos lo enseña, Dios nos lo enseña, cuando hay unidad, entonces sí se pueden alcanzar los propósitos y las metas. La unidad es poder. El enemigo sabe que eso es lo que tiene que hacer en contra de nosotros. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo el Señor Jesús antes de ir a la cruz? ¿Cómo oró al Padre? Padre, que sean uno. Y siempre digo, el enemigo sí hace caso a Dios. Y toma lo que nos da y lo capitaliza para él. Su tropa sí anda en unidad. Su tropa sí hace lo que él dice. Pero nosotros andamos tan desbandados que cuando el enemigo acecha no tenemos una sola estrategia. Dios quiere levantar los muros para que las familias puedan estar protegidas. Ahora, ¿a quiénes habla Nehemías? Habla a los padres. Él hizo un llamado a los padres del lugar para que ellos, sabiendo que él estaba diciendo la verdad, tomaran acciones correctas. Dios reunió entonces, en ese momento de crisis, a través de Nehemías, a esos padres, escúcheme por favor, para que ellos supieran el plan de los enemigos. Y el plan era destruir la nación. El plan era destruir la nación. Y por supuesto, si se destruye la nación, se está destruyendo la familia. Ahora fíjense bien, Nehemías 4:11. Y cuando vieron a Nehemías y a los hombres construyendo el muro y las puertas, los enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y ahora vamos a ver los elementos de esto es una conspiración. Esto es lo que se llama una conspiración. Y dice en el versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Hay 6 aspectos que usted y yo tenemos que notar en esta conspiración, que son los mismitos que estamos viviendo en el día de hoy. Número 1, una conspiración soterrada. Que no sepan ni vean, que no se enteren. Vamos a sorprenderlos con nuestros planes cuando ya los planes estén arriba, cuando ya se hayan aprobado las leyes. Planes soterrados. Al enemigo le gusta trabajar en secreto para tomar la mayor cantidad de terreno antes de que nosotros nos demos cuenta. Ahora, el Dios nuestro, que es omnisciente, nos avisa antes. Y entonces el segundo elemento es el ataque sorpresa. La gente que sabe de estrategia militar conoce que esto tiene un poder enorme. Porque cuando te sorprenden, tú no tienes capacidad de reacción correcta. Puedes intimidarte, paralizarte o puedes hacer un desatino. ¿Qué es lo que dice aquí? Ellos decían, hasta que entremos en medio de ellos no se van a dar cuenta de nada. Y eso se llama ataque sorpresivo. Querían sorprender a los que construían, a los que querían realmente
reconstruir el muro para proteger la nación. Hermanos, nunca se olvide que cuando usted se decide, determina caminar conforme al deseo de Dios, cuando usted determina lo que vamos a leer al final, que Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor, ese mismo día su enemigo se levanta en contra de usted para dividir desde dentro la familia. No quiere que tú levantes muro en favor de tu familia. Lo que quiere es destruir. Y lo triste es que a veces nosotros estamos tan confundidos que ni siquiera nos damos cuenta que esa es una estrategia del mal. Y nos vemos a nosotros como enemigos. No. Nunca puedes creer que tu familia es tu enemiga. Tú tienes que creer que el enemigo ha activado a un miembro de tu familia para que tú creas que esa persona es tu enemiga. Y entonces, el tercer elemento de esta estrategia es diabólica. Ellos dijeron, hasta que entremos y los matemos. Y dijo el Señor que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. El objetivo era matarlos. Que no quede un cristiano vivo en la tierra. El que lea entienda. Definida, una estrategia definida. Dice, hagamos cesar la obra. Hagamos cesar la obra, que no lo sigan haciendo. Hermanos, ¿por qué el enemigo quiere detener el levantamiento del muro, el reforzamiento de las puertas? Porque cuando él logra eso, la familia queda en total debilidad. Y esa era una estrategia con una propaganda insistente. Aunque hace tantos años, y ahora se usa de una forma tan agresiva, pero desde el principio, por el corazón nuestro, humano, nosotros usamos la propaganda. Ellos decían, y los judíos que vivían cerca de ellos venían, y hasta 10 veces nos repetían, van a venir, los van a atacar. ¿Y eso qué produce? Eso se llama intimidación. Así que esta estrategia intimidaba o intentaba intimidar a los padres que construían. No importa donde ustedes se muevan, no importa lo que ustedes hagan, no importa la estrategia que tengan, olvídense de eso, no pierdan tiempo, ustedes no van a ganar. Y entonces, Dios le dio a Nehemías una estrategia, porque ese hombre confiaba en él. El principio de la victoria se llama confianza en el Señor. Y entonces, versículo 13, Dios le dijo, reúne al pueblo por sus familias. Escucharán los padres los que estaban construyendo. Pero en este momento, frente a la amenaza, Dios cambia la estrategia y dice que cada papá busque a sus hijos, a su esposa. Y ahí donde está trabajando, su familia va a estar. Por favor, Dios dice que la unidad familiar asegura el triunfo. Dios quiere que haya unidad familiar. Y el Señor le dijo a los padres, busquen sus hijos. Y a través de Nehemías manda el mensaje y vienen con sus hijos e hijas, esposas, y se colocan en ese lugar. Mire, donde estaba el padre estaban los hijos. Donde estaba el padre estaba la esposa. No se separaban porque el peligro era inminente y era realmente amenazador. En tiempos de amenaza, los padres deben mantener la unidad familiar, cueste lo que cueste. Padres, mantengan la unidad de sus hijos con ustedes, de su esposa. En tiempos difíciles no se puede estar disperso. En tiempos difíciles no se pueden abrir brechas. En tiempos difíciles hay que cerrar las brechas que se tienen. Y entonces, después que él ubicó que las personas vinieron y ocuparon su lugar, escuche bien, él los puso en lugares estratégicos. El muro había sido levantado hasta la mitad, les faltaba la mitad. Eso quiere decir que cuando usted se paraba, un hombre alto, el muro le quedaba por el tórax o por la cintura. No estaban totalmente protegidos. Pero él dijo, todas las familias pónganse detrás del muro. Van a construir desde adentro ahora. Junto con sus hijos.
y en lugares visibles, que se vea dónde están. No quiero ninguna familia escondida, ninguna familia que esté fuera de donde debe estar en este momento clave. Y entonces ellos hicieron lo que Nehemías le dijo, porque proteger la familia era lo primero. Había más gente trabajando, pero proteger la familia es lo primero. Escuche bien, en tiempos peligrosos, los padres tienen que dedicarse a proteger sus hijos, su familia. Olvídese de que usted no tiene, olvídese de que no le está yendo bien, olvídese de todo. En este momento lo importante es proteger la familia, porque el objetivo del enemigo es destruirla. Y usted, de parte de Dios y como hijo o hija de Dios, lo que tiene que enfocarse es en la familia. Y después que hicieron esto, la familia, cada padre con sus hijos, cada familia detrás del muro, vino el otro paso. ¿Cuál fue el otro paso? Les dijo, busquen sus armas. Hay 3 armas mencionadas aquí. La primera es sus lanzas, sus espadas. Padres, tomen sus espadas. Por favor, esta noche todos los padres levántenme sus espadas. Levántenla. No me venga a la iglesia al templo sin espada. Esa espada, le dijo Nehemías, búsquenlas. Ustedes van a estar con su familia, pero ustedes van a estar armados. No se enfrenta al enemigo o a los enemigos sin las armas adecuadas. Ahora, el arma, la espada, estaba hecha para pelear cuerpo a cuerpo. Y las lanzas y los arcos eran espadas para luchar a distancia. La estrategia era, cuando vengan los enemigos y ustedes vean que se acercan, ustedes empiezan a luchar con sus arcos y con sus lanzas. Empiecen a disparar. Si se llegan a acercar, saquen la espada. Y luchen cuerpo a cuerpo para defender sus familias. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor quiere que los padres estén entrenados, capacitados para luchar. Párese en el muro, mire hacia adelante, mire alrededor, dése cuenta de los enemigos que se están acercando a su casa, a su familia, a sus hijos. Pero para darse cuenta de eso hay que estar pendiente, hay que estar al día, hay que ser entendido, hay que darse cuenta de qué está pasando alrededor de mi familia, qué empieza a infectarlos o qué amenaza tienen. El Señor decía, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora venía el enemigo. Nosotros no sabemos a qué hora viene, pero ya sí sabemos que entró. Ya no estamos esperando, ya entró. Ahora dice el Señor, que usted tiene que estar capacitado para enfrentarse a el enemigo con armas adecuadas. Sigo con el versículo 14. Y entonces dijo las palabras poderosas que Dios puso en sus labios. Esas palabras son para tiempos peligrosos, difíciles, amenazadores, tiempos de inseguridad. Él se dirigió a los padres, dice a los nobles, los oficiales, al resto del pueblo. En la versión Las Américas dice, cuando vi su temor. Nehemías sabía que ahí estaban los hombres temblando. ¿Y quién no? ¿Quién no se han dicho, el asunto es detener la obra y matarlos? Y frente a ese temor, Dios pone en Nehemías estas palabras y les dijo, no temáis delante de ellos. No tengan miedo. ¿No es eso lo que Dios nos repite todo el tiempo? Ahora, ese no tener miedo tenía una base. Nehemías conocía el antídoto para el miedo, y el antídoto para el miedo se llama tu confianza en quién está. Nehemías dijo, ¿quién era Dios? Dios grande y temible,
Si algo conocía a Israel, quizás no porque había vivido la experiencia, sino porque lo había oído a través de los siglos, es que Dios es grande y Dios es temible. Y frente a los enemigos nosotros necesitamos al Dios grande, porque por encima de la estatura de ellos está Dios. Por encima de sus amenazas está su poder. Por encima de sus estrategias de desestabilización está la palabra eterna de Dios, que ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. Y ese Dios que es grande es también temible. Yo no sé a qué usted le tiene miedo, a qué usted le tiene fobia, pero dice la palabra que el Dios nuestro es Dios temible. Y eso quiere decir que cuando Dios se para delante de ti, porque Él ha dicho que es tu escudo, cuando Él se para delante de ti, todo el diablo y todos sus demonios tiemblan delante de Él. Él está diciendo: Dios grande y temible es el que nos va a defender, no tengan miedo. Ahí están las amenazas, pero no tengan miedo. Hermanos, el cristiano que conoce a Dios sabe cuando vienen los problemas a quién acudir. Esta vida en Cristo es para que tú y yo crezcamos en confianza. No viene la fe el día del problema. El día del problema la fe es atacada. El día del problema la confianza es atacada. Cuando la fe crece es en el momento en que tú no tienes las amenazas, para que el día en que lleguen no temas, sino que se fortalezca tu fe. Por eso Nehemías, un hombre que conocía a Dios, les dijo: no tengan miedo. Y entonces hizo un llamado, hermanos, porque no se trata, como dice Pablo, de tirar puños al aire, se trata de pelear con sentido. Y aquí dice que Él les dio una palabra de aliento, pero no un estímulo falso, sino un estímulo verdadero. Escuche bien. ¿Por qué razón ustedes deben pelear? Dice Él: peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Cuando usted analiza eso, lo que Nehemías está diciendo: defiendan las personas que más ustedes aman. Por supuesto que para defender las personas que más amamos, antes de que llegue el problema, tenemos que estar seguros de que las amamos. Por eso la unidad familiar es crucial para ganar batallas. Porque si llega el problema y tenemos conflictos, no vamos a defender a nadie. Nos vamos a defender nosotros mismos. Él dijo: defiendan, peleen. Esposos, hijos, esposas, hijos, hijas, hermanos fraternos, quiere decir: lucha por tus vínculos más significativos. Lucha para que sigan juntos. Lucha para que la familia no sea dividida. Y le está diciendo Nehemías con eso: defiende a los más desprotegidos. Son los hijos y las hijas. Es la esposa la que no tiene la fuerza para luchar frente a una batalla. Pero si tú estás ahí, papá, tú los vas a defender. Así que había una motivación genuina que salía del corazón. Escuche el objetivo: impedir brechas entre el equipo familiar. Es hora, hermanos, de que así sea. Y el último aspecto que él traza es que debe la familia tener un código de alarma. Nehemías buscó un trompetista y lo puso al lado de él. Y le dijo a todas las familias: cuando ustedes oigan la trompeta, como hay un equipo aquí, otro allí alrededor de la multitud, ustedes salgan corriendo para acá. Nadie se quede en el lugar donde está. Vengan aquí donde suena la trompeta. El código de alerta quiere decir: ¿qué es lo que necesitamos cuando llega la tropa enemiga para que juntos hagamos el trabajo que Dios quiere? No es un esfuerzo aquí, otro allá, hermanos, es en unidad. Es en unidad.
Este es el momento de empezar a sanar la familia. Este es el momento en que los padres y las madres se unan para sanear los vínculos fraternos. Porque la batalla está ahí. Y solo puede ser enfrentada si seguimos estas instrucciones que el Señor nos da. ¿Qué es lo que nos enseña para nosotros los cristianos? Resumo. Que hoy también las familias siguen siendo el núcleo de la familia, de la sociedad. Dios lo hizo al principio y no ha dejado, no ha quitado su voluntad. Segundo, Dios quiere bendecir las familias. Dios quiere bendecir tu familia. Y quiere bendecir tu familia a través de la paternidad. Esta noche yo no voy a entrar a eso. Estamos dando los cursos que el Señor ha establecido para oicos. Y vamos a hablar un día de esto, del ataque al hombre. Del ataque al hombre, a lo masculino, como el enemigo los está atacando a ustedes. Ahora yo quiero que usted sepa que Dios ha dicho que Él quiere bendecir. Y esa bendición, toda bendición de Dios, empieza con la obediencia. No hay bendición de Dios sin obediencia. Dios quiere volver a los padres al camino de la verdad. Dios quiere que los padres se despojen en este tiempo de toda la basura que el mundo les enseña, de esa paternidad falsa, vaga, irresponsable. Dios quiere volver a los hombres al lugar que Él les dio dentro de sus casas, dentro de sus familias. Pero lo otro que Dios quiere es que usted sea un padre entendido en estos tiempos. Que usted sepa lo que está pasando. Que los enemigos no lo sorprendan. Que sus ataques no sean sorpresivos, que usted sabe que van a venir, pero ya usted está preparado. Dios quiere además que Dios quiere además que los padres recuerden siempre que Él es el grande y el temible. El enemigo está arrebatando las mentes de mi hijo, de mi hija. Me di cuenta por estas conductas que tiene. Me estoy dando cuenta que el muchacho o la muchacha están siendo desviados. Me di cuenta que la muerte ya entró por la ventana, internet. Que ya ha sido contaminado. Que sus intereses no están en el Señor, ya no lo ama, sino que su interés está en el mundo. Entonces Dios me pide que vaya a Él y haga lo que hacía Nehemías. Vamos a unirnos, hermanos, para que entonces podamos atacar al enemigo de frente. Ora, intercede, clama, gime. No deje que tu hijo o tu hija se pierda por descuido. Es tiempo de unidad, es tiempo de unidad. Es tiempo de unidad que rompe las brechas, que quita la fraternidad. Es tiempo de volver al Señor para cerrar esas brechas, para restaurar el amor, para que los vínculos sean sanos, para que la gente quiera estar en su familia, no fuera de ella, para que estar en el hogar no sea un hotel, sino un lugar de respiro, de descanso, de inspiración. Eso tiene que empezar con el papá. Dios quiere, hermanos, que los padres cristianos lleven la familia, tu familia, a la parte más alta del muro. Y la parte más alta del muro en este tiempo, espiritualmente hablando, es que tú tengas las verdades bíblicas dentro de tu interior, que sean tu convicción, que sean tu fortaleza. Es llevar a los hijos a lo que Dios dice, a las normas de Dios. Es llevar a la familia a la declaración bíblica, a la revelación bíblica e inspirarlos a creer que el Dios que lo ha dicho es siempre fiel. Que los padres sean guiados por un código de alerta. Y estamos orando para que el Señor nos dé estrategias en este tiempo. Estamos orando no para nosotros hacer estrategias a lo humano, sino estrategias según Dios. Ore, ore, ore. Las familias, oren. Este es tiempo de unir la familia, de tener devocionales en la familia y de enseñarle lo que el enemigo quiere hacer con sus mentes. Este es el tiempo de que el pueblo de Dios viva cercano, que la relación sea cercana de verdad. Y por último, este es el tiempo, a través de esta historia, que Dios dice que se vista cada uno con las armas de Dios, que son poderosas para destrucción de fortalezas.
de argumentos, de razonamientos, que frente a toda esta corriente de ideología, usted sepa qué decir y usted sea una persona que está centrada en lo que Dios dice. Que usted, su convicción no esté basada en lo que las personas dicen, sino en lo que Dios dice. Porque no me voy a cansar de decir lo que Cristo decía. El cielo y la tierra, lo que parece tan inconmovible, dijo él que lo creó, pasará. Pero mi palabra no pasará. Este es el tiempo de orar sin descansar. Yo quiero pedirle a todos los padres que pasen adelante, por favor. Le voy a pedir a Muñoz que venga, porque quiero leerles la porción que el Señor me dio, 2 porciones. Y le voy a pedir a todas las hermanas, que se pongan de pie. Es Jueces, que dice así, se estaba despidiendo Josué, Dios decía que ya iba a morir, y entonces él hizo una reunión, convocó a todas las familias de Israel, y les dijo así: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios por eso. Se necesitan varones así en este tiempo. Yo y mi casa juntos alabaremos, serviremos al Señor. Y la otra porción que el Señor trajo para que con esto los bendijéramos está en en Números capítulo 6. Y dice de esta manera: Dios le dio esta instrucción a Moisés y a Aarón para que ellos bendijeran de esta manera a los hijos de Israel. Y esto, hermano, es para ustedes, regalo de Dios para ustedes en este día. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar. Hermanas, levanten sus manos. Antes de orar, vamos a ver brevemente un video que el Señor inquietó que pusiéramos y compartiéramos. Es una porción de la película Courageous, donde uno de los padres llama precisamente a los padres de la congregación a entender el llamamiento de lo que es la paternidad según Dios. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre
se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Es que tú llamaste a tu pueblo, comenzaste mostrándole a tu pueblo su condición. Y nosotros, hombres que tú has llamado en esta generación, como tú lo hacías cada vez con tu pueblo, queremos primeramente pedirte perdón. Perdón por no haber sabido ser hijos muchas veces y no haber honrado a nuestros padres como lo debimos haber honrado. Perdón por, como hijos, no haberte reflejado a ti en nuestros hogares. Tú que honraste siempre mientras estuviste en la tierra a tu Padre Celestial y aún hoy lo honras en su presencia y a su diestra. Perdónanos por no haber sabido amar a nuestros padres correctamente y haber testificado con tu amor, con nuestro ejemplo de que te tenemos a ti por Señor y Salvador. Perdónanos como hijos, oh Dios, y asimismo perdónanos como padres por no haberle dedicado el tiempo a nuestros hijos que debimos haberle dedicado, por no haber sido testigos tuyos con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestra devoción, por no haberles enseñado continuamente y diariamente a crecer en tu palabra, por no saber muchas veces cómo corregirles, cómo exhortarles, cómo representarte a ti, Señor. Hoy, humillados delante de tu altar, te pedimos perdón, Señor. Hoy nos arrepentimos de nuestra propia incapacidad, de nuestros propios esquemas, de nuestros propios criterios, y venimos necesitados de ti, Señor, a clamar a ti. Tú que eres el Padre eterno, el Padre celestial. Hoy venimos, Señor, a decirte: te necesitamos, oh Dios.
aquel padre te dijo: creo, pero aumenta mi fe. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a modelarle a nuestros hijos, que tú nos ayudes a exhortarlos, a corregirlos, a ser ejemplos de padre como tú eres padre, ejemplos de amor, de integridad, de fidelidad, de lealtad, ejemplos de perseverancia, de fortaleza, que nosotros podamos dejarle un legado a la próxima generación de hombres que te amaron, que te sirvieron, que diligentemente te obedecieron, Señor, y que tenían tu espada por estandarte, tu santidad por fortaleza y tu servicio, Señor, por norma. Hoy te pedimos que tú nos capacites como padres, que tú rompas nuestros esquemas terrenales, que tú renueves el espíritu de nuestra mente. Hoy te pedimos que tú nos abras los ojos y el entendimiento sea alumbrado, para que tu espíritu nos capacite, Señor, para forjar a nuestros hijos como hombres de Dios y para forjar a nuestras hijas como mujeres de Dios. Que tú nos enseñes a llevarle identidad como príncipes de tu pueblo y como princesas de tu pueblo. Que tú nos enseñes como padres a ser cabeza del hogar, a defender a nuestra familia de toda influencia, a pararnos en la brecha y a gemir, a interceder, a clamar, a arrodillarnos delante de ti y a enseñarlos, oh Dios, a ellos y a nuestras parejas, a tener, Señor, tabernáculo contigo, a tener, Señor, momentos de intimidad contigo como familia. Capacítanos, quebranta la vergüenza, quebranta, Señor, los esquemas, quebranta todo aquello que nos impide, aún el cansancio físico, Señor. Enséñanos a amar, enséñanos a disciplinar, capacítanos, oh Dios, para reflejarte a ti. Padre, en el nombre de Jesús,